Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés ahí, que estemos juntos nuevamente para encontrarnos y abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso, al único a quien deseamos servir y adorar por siempre. Abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres en él y lo llenes de tu Espíritu Santo, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos andar por tus caminos. Necesitamos tus fuerzas, las fuerzas del Espíritu Santo para poder seguir tus pisadas. Confiamos en ti y sabemos que bajo tus alas estamos seguros, estamos en paz. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a entenderla y a ponerla en práctica y también a compartirla. Y por favor, bendice a cada persona que está escuchando este audio. Gracias, Padre, te amamos. Ven pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. La lección para el miércoles 5 de diciembre lleva por título El perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón justifica el comportamiento de alguien que nos ha hecho un daño terrible. Mi perdón depende del arrepentimiento del ofensor. ¿Qué pasa si la persona con la que estoy enojado no merece perdón? ¿Cómo nos ayudan los siguientes pasajes a comprender la naturaleza bíblica del perdón? Te invito a que vayamos juntos al libro de Romanos y que leamos del capítulo 5, el versículo 8 al 11. Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora te invito a que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 23, vamos a leer de los versículos 31 al 34. Lucas 23, versículo del 31 al 34. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahora vayamos al libro. Leímos Lucas capítulo 23 del 31 al 34. Ahora vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por último, vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cristo tomó la iniciativa de reconciliarnos con él. La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. En Cristo fuimos reconciliados con Dios mientras aún éramos pecadores. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión no generan reconciliación. La muerte de Cristo en la cruz, sí. Nuestra parte es aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Es verdad que no podemos recibir las bendiciones del perdón hasta que confesemos nuestros pecados.
Esto no significa que nuestra confesión produzca el perdón en el corazón de Dios. El perdón estaba en su corazón todo el tiempo. La confesión, en cambio, nos permite recibirlo. Esto es de vital importancia, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino porque cambia nuestra actitud hacia Él. Cuando nos sometemos al poder de convicción del Espíritu Santo para arrepentirnos y confesar nuestros pecados, somos transformados. El perdón también es vital para nuestro bienestar espiritual. El hecho de no perdonar a alguien que nos ha causado daño, por más que no merezca el perdón, puede lastimarnos más a nosotros que a la otra persona. Si alguien te ha herido y el dolor se encona en tu interior porque no puedes perdonar, estás permitiendo que te lastime aún más. ¿Con cuánta frecuencia estos sentimientos y ese dolor son causas de divisiones y tensiones en la Iglesia? El daño no resuelto entre los miembros de Iglesia daña la unidad del cuerpo de Cristo. El perdón libera al otro de nuestra condena porque Cristo nos ha liberado de su condenación. No justifica el comportamiento de los demás hacia nosotros. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha agraviado porque Cristo nos reconcilió consigo mismo cuando lo perjudicamos. Podemos perdonar porque somos perdonados. Podemos amar porque somos amados. El perdón es una decisión. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o las actitudes de la otra persona. Este es el verdadero espíritu de Jesús. El hecho de centrarnos en el perdón que tenemos en Cristo, ¿cómo puede ayudarnos a aprender a perdonar a los demás? ¿Por qué este perdón es un aspecto tan esencial de nuestra experiencia cristiana? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Reposo en Sión. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a las cuales acude la casa de Israel. Amós 6:1. La autocomplacencia y la indiferencia espiritual eran las características distintivas del pueblo de Israel y de Judá en los días del profeta Amós. El profeta sentía intensamente en su corazón el peso del pecado del pueblo hebreo en su conjunto. Predicó sus mensajes proféticos a tantos habitantes del reino del norte como a sus paisanos del reino de Judá. Gente en su mayoría orgullosa de su posición social. Confiaban más en sus logros que en el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. En aquella época, las clases hebreas más acomodadas estaban entregadas a la música, al placer y a los finos vinos que bebían. Tal como denuncia el profeta, dormían en camas de marfil y no les preocupaban los pobres ni los afligidos. En su extraña y exuberante adoración, se olvidaban del sufrimiento de sus hermanos. Se aislaron de aquellos que estaban perdidos sin el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, y en esclavitud. Inesperadamente, en medio de los banquetes y las danzas con que se entretenían aquellos creyentes profesos, Dios les envió al profeta Amós con el siguiente mensaje: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Amós 6:1. Aunque vivamos más de 2 milenios y medio después de aquella época, el mensaje del profeta resulta especialmente pertinente para nosotros y para nuestro tiempo. Debemos ser cuidadosos para no caer en la complacencia e indiferencia del pueblo de Israel en los días de Amós. Los actos de adoración en la iglesia no son el final de la gloria de Dios, son solamente el comienzo. Debemos salir para demostrar al mundo que hemos tenido un encuentro con nuestro Dios creador. Ese mundo vacilante, lleno de desigualdad, al borde de la eternidad, en el gran valle de la decisión, como si fluctuara entre el cielo y el infierno, necesita más que un nuevo CD o un libro de regalo. Necesita una demostración de Jesucristo. Necesita ver a través de los hijos de Dios, a través tuyo y a través mío, al Dios Todopoderoso. A la puerta de nuestra iglesia hay una cantidad de obstáculos que mantienen a los que quieren entrar, que no conocen todavía al Dios Creador, los mantiene afuera. Dejémonos de jugar a la iglesia y de una vez y para siempre entreguemos todo nuestro corazón a nuestro Dios Creador.
que en este nuevo día que tenemos por delante, tú y yo podamos cuidarnos hoy para no desviarnos de nuestro camino hacia la eternidad, no desviarnos del propósito para el cual hemos sido llamados como pueblo de Dios. Vigilemos nuestros pasos, no demos lugar a la complacencia ni dejemos que las cosas de este mundo nos distraigan de nuestro cometido, de llevar el mensaje de vida eterna a todos los que nos rodean. Entreguemos toda nuestra vida a nuestro Dios vivo, que nuestro hablar, nuestro caminar y nuestro pensar, nuestras manos, Dios pueda actuar a través de todo nuestro ser. Enamorémonos, apasionémonos de nuestro Dios de lo imposible. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. ¿Qué te parece si nos volvemos a encontrar mañana? Si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.